El Faro del Emprendedor, episodio 22. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. Bueno, en el episodio de hoy tenemos nuestra sección ya habitual donde resumimos el mes que acaba de finalizar o a veces el que está finalizando. En este caso acaba de finalizar, el mes de agosto de 2019. Normalmente repasamos nuestros proyectos en curso, contamos algunas novedades. En el episodio de hoy tenemos como algo nuevo que se agrega, que vamos a rescatar algunas de las preguntas que algunos oyentes nos dejaron en distintos medios, principalmente en Facebook, que es un poco el mecanismo que estamos favoreciendo para recibir las consultas. Y te invitamos a que si querés contactarnos, lo hagas por ahí, o por el medio que te resulte cómodo. Las iremos respondiendo por ese medio y después, cuando nos parezca que pueden serle de utilidad a otros oyentes, las compartiremos aquí también. Así que vamos a arrancar contando un poco los que son nuestros proyectos en curso en este momento, cómo están. De algunos de ellos venimos hablando, qué novedades, qué cambios tuvimos en los últimos días, en las últimas semanas. Así que Luis, si querés arrancar vos. Bueno, vamos a arrancar con El Faro, en particular este podcast. La verdad que estamos muy contentos con la evolución que hemos tenido en el último mes y medio, diría yo, mes aproximadamente. Los últimos episodios han superado, todos los episodios han superado las 1300 escuchas en la sumatoria de diferentes plataformas en donde estamos. Seguramente nos escuchás en alguna de ellas porque es de tu preferencia, pero sumando iVoox, Apple Podcast, Spotify y eventualmente alguna que otra persona que nos escucha de Google Podcast, que es una de las plataformas que está difundiendo Google. Nosotros no todavía en nuestro blog, pero Google levanta el podcast igualmente. Y la verdad que estamos muy contentos. Nos da mucha energía para seguir adelante, para hacer un episodio todas las semanas, que lógicamente demanda tiempo y dedicación, y lo hacemos con gusto y la intención es seguir creciendo. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana y vamos a seguir adelante produciendo más episodios, tratando de llevar nuestras experiencias, de compartir experiencias de otras personas y tratar de analizar un poquito de lo que es el universo del emprendimiento, que es tan interesante y algo que tanto nos gusta. En particular tenés ahí Dale. Sí, me sumo al agradecimiento y quería marcar que nos sorprendió muy gratamente ver que el número de suscripciones tomado en cuenta en relación con la cantidad de escuchas, la verdad que es muy elevado. Pasamos ya holgadamente las 500 suscripciones de gente que recibe la notificación cada vez que hay algún episodio nuevo. Así que bueno, muy contentos por eso y te invitamos a que si no lo hiciste aún y te gusta el contenido del podcast, por ahí es una buena manera de enterarte cuando emitimos un episodio nuevo, que suele ser los martes. Por ahora venimos firmes con esa fecha. Sí, decías, Luis. No, que comentaba que es bastante interesante ver cómo se han dado las proyecciones y evolución a lo largo de este último mes y medio en cuanto a lo que es la difusión del podcast y donde las diferentes personas
nos escuchan en diferentes países. La verdad es que mirando un poco esa distribución de países es como sorprendente, y la verdad que me parece un punto bastante a destacar. Cuando quieras difundir cualquier contenido, uno naturalmente se va a pensar en el lugar donde uno vive. Pero ten en cuenta que hay personas interesadas que están en cualquier parte del mundo y por ahí uno tiende a descartar esas locaciones porque no es lo que conoce. Así que bueno, agradecemos también a las personas que nos escuchan desde toda Latinoamérica, en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos, por el apoyo y bueno, por cada semana continuar escuchando el podcast. Muy bien. Bueno, vamos entonces con el segundo proyecto, que es un proyecto del que hemos hablado en varios episodios. Siempre mencionamos, incluso está en el auspicio inicial de los episodios, que es Tiendaplex, pero en las últimas emisiones de estos episodios, los episodios de resumen, hablamos en particular de un spin-off, ¿sí? del proyecto original, de una apertura en un segundo producto, que es Tiendaplex Flash. ¿Querés contar un poco ahí las novedades del mes? Bueno, este último mes, como retomando lo que contábamos en el resumen del mes previo, este último mes estuvimos trabajando en cerrar lo que era la funcionalidad de desarrollo, y la intención había sido, si escuchaste el último episodio, si no podés escucharlo, había sido comenzar con las campañas, con los embudos de campañas publicitarias en las plataformas de Google y de Facebook. Lo que originalmente apuntaba ese enfoque era a comenzar sentando bases para medir esos embudos puntualmente en Argentina como locación geográfica, para tomar algunas métricas y a partir de la optimización inicial de esas métricas, de esos embudos, tratar de trasladar esa misma estrategia, podemos decir, hacia otros países de habla hispana, ¿sí? México, Colombia y Chile en una primera instancia, España ahí a continuación, y el conjunto del resto de los países de habla hispana en una segunda etapa. Sí, en realidad esta secuencia que estás mencionando tiene mucho que ver con una cuestión técnica, que era que es cómo se dan la penetración de las distintas plataformas de pago en los distintos países, ¿sí? Entonces, un poco la intención era buscar un camino razonable de esfuerzo, de desarrollo del producto para llevar de la manera más costeable a los distintos países el producto, ¿sí? Exactamente. El intento inicial con Argentina tenía que ver con que nosotros ya teníamos el trabajo realizado para permitirle pagar a nuestro cliente utilizando la plataforma de Mercado Pago, que es una plataforma muy importante en Latinoamérica para hacer pagos electrónicos, pero que tiene mayor presencia en determinados países. En particular en Argentina es la plataforma más utilizada para pagos electrónicos. Y esto no es así en los demás países. Si bien es un jugador importante, no es la plataforma que tiene la mayor cantidad o mayor porción del mercado. Entonces, avanzar en esos otros mercados que comentaba recién tiene que ver con brindarle a nuestro potencial cliente la posibilidad de utilizar la plataforma de pasarela de pago, de gateway de pagos, que más comúnmente o más probablemente utilicen como hábito o como costumbre en el país en donde esto se iba a presentar. Dadas las características particulares que está viviendo Argentina y el contexto político y económico actual, de la actualidad, tomamos la decisión sobre los últimos 10 días, diría, de cambiar esta estrategia y arrancar con los países que mencionaba previamente, en una primera instancia sin esperar a tomar métricas de Argentina. Creemos que desde el punto de vista de lo que es el negocio es más conveniente y vamos a tener una muestra más clara que no va a estar sesgada por las decisiones de consumidores o de nuestros propios clientes en una economía muy muy especial y en un momento muy especial como se encuentra Argentina. Entonces, en ese sentido, esto nos exige poner a disposición de nuestros clientes otras plataformas de pago que sean las más usadas en esos países, ¿sí? Y esto tiene que ver puntualmente con, para resumir ya y cerrar el punto acá, tiene que ver con dar la posibilidad de utilizar PayPal, es la plataforma de gestión de pagos más importante a nivel internacional,
y que se usa mucho en muchos de estos países. Y un segundo jugador muy muy importante que se llama PayU, en particular su subsidiaria de Latinoamérica que se llama PayU Latam. Entonces, teniendo esas tres alternativas, PayPal, PayU Latam y Mercado Pago, hacemos una cobertura muy amplia de las pasarelas de pago más utilizadas en los diferentes países de Latinoamérica, que sería esta primera etapa. Entonces, por eso no avanzamos en definitiva con la estrategia original, que era darle curso a los embudos en Argentina, sino que estamos preparándonos para poder darle curso a los embudos en estos diferentes países, y eso tiene su correlato en el esfuerzo que necesitamos de crear o construir el soporte para poder pagar con estas tres plataformas de pago, independientemente como una decisión de quien contrata el servicio, ¿no? Sí, también buscamos un poco que al momento de disparar las campañas, si hubiéramos tenido solamente información de Argentina, hubiera sido difícil distinguir, digamos, sacar conclusiones y separar en esas conclusiones causas, motivos, motivaciones de los usuarios, de los clientes, que se derivaran exclusivamente del producto, de aquellas que tuvieran que ver con una situación de, digamos, bastante revuelo económico, que bueno, uno no tiene cómo distinguirlo a priori en números, en pocos números. Comparando con otros países es más fácil, ¿sí? Porque entonces uno puede entender y sacar factores comunes en esas mediciones, y bueno, por eso un poco el enfoque, ¿sí? Bien, esa es un poco la explicación del cambio, y informaremos un poco cómo seguimos en la próxima edición, cuando contemos el mes de septiembre. Bueno, vamos un poco a lo que son las ideas en curso, planes que tenemos, ¿sí? Compartir un poco, hacer un poco de tormenta de ideas. Una idea que viene surgiendo en los últimos días, y en base también a la respuesta que te contábamos que estábamos teniendo al principio del ejercicio, del episodio, perdón, es empezar a elaborar un webinario piloto, ¿sí? Donde podamos compartir, además del audio, como hacemos en estos episodios, bueno, por lo menos una pantalla, quizás la cámara, sí, pero tener un formato que nos dé acceso a otras opciones, ¿sí? Que potencie un poco el mecanismo de comunicación. Vamos a estar trabajando sobre el contenido, y seguramente el primer release, la primera entrega de ese webinario, la vamos a hacer a modo de prueba para un grupo reducido de personas que estén interesados en la temática, que si bien no va a ser el nombre definitivo, podríamos decir que genéricamente va a ser un taller de emprendimiento, donde iremos tocando distintos temas. Trataremos de ir de lo más general a lo más particular, pero bueno, si te interesa ser parte de ese grupo inicial de personas, no sé exactamente cuántos serán, pero va a ser un grupo reducido, sabiendo que por ahí no vas a tener la versión más depurada, ¿sí? Porque justamente lo vamos a hacer con un grupo reducido para pulir errores, escuchar qué tenés para contarnos, para objetar, para sugerir de esas primeras ediciones. Bueno, mándanos un mensaje por Facebook, y bueno, si por un tema de número no podemos darte una vacante en el webinario inicial, lo haremos a la brevedad en la segunda o en la tercera edición. La idea es tratar de que una vez que esté un poquito más depurado, pueda llegar a todos y que todos podamos compartir ese nuevo formato también, ¿sí? En principio, como decías, esto está apuntado a trabajar alrededor de la idea del taller del emprendimiento, donde vamos a poder compartir idas y vueltas, ¿no? Entre las personas que vamos a estar presentes. Y bueno, la realidad es que el mecanismo de comunicación por Messenger está abierto para eso. Si te interesa, nos mandas un mensajito por la página de Facebook, El Faro del Emprendedor. Nos mandas un mensaje a través de Messenger, simplemente diciéndonos: hola, soy Juan Pérez, me interesa participar del taller del emprendimiento, y con eso ya nos comunicamos y reservamos esa vacante, ese asiento como para, por esto mismo que Juan decía, para las versiones iniciales. Exactamente. Así que bueno, ahí también lo que esperamos obtener es no solamente por el webinar en sí mismo, bueno, por si no sabes o no fuiste a un webinar,
Es una sesión que ocurre en un momento determinado del tiempo, donde todos nos ponemos de acuerdo, se invita a los interesados en un determinado horario, en un determinado día, y en ese momento, bueno, hay una temática a seguir y vos podés seguirla desde la pantalla de tu computadora. Seguramente por el tipo de contenido por ahí va a ser un poco más cómodo en una notebook o en una computadora que en un celu o por ahí en una tablet como punto intermedio. Y bueno, ahí vamos a ir desarrollando estos temas. Pasamos ahora a una sección que comentamos cuando empezó el episodio, pero que es un poco una novedad para estos resúmenes, que es ir contándote algunas de las preguntas que recibimos. En estos casos vamos a estar por ahora, por las primeras ediciones, como dijimos antes, favoreciendo un poco las consultas desde Facebook, pero no es excluyente, ¿sí? Si no te resulta cómodo, no tenés cuenta y lo querés hacer llegar desde el blog, no hay ningún inconveniente. Bueno, empiezo yo. Me parece que voy a empezar con la primera consulta, que en tiempo también fue, creo que la primera que recibimos. Uh-huh. La consulta la envió Noé de Argentina. Noé básicamente nos contaba que estaban pensando en expandir el negocio que tenían en funcionamiento ya, y para hacerlo necesitaban acceso a financiamiento y tenían la posibilidad de financiarse con un crédito familiar, ¿sí? Un préstamo de la misma familia. Un préstamo de la familia, sí. Es un tema sobre el que fuimos en alguno de los episodios. Creo que esto también disparó un poco la consulta de ella. Y bueno, nos preguntaba si le podíamos pasar algunas ideas o puntos a tener en cuenta, algunos tips para cómo moverse al respecto. Sobre todo, no quiero ser monotemático con esto, pero que digamos, es un momento de una economía delicada, hay una crisis económica en Argentina, entonces obviamente esto hace que uno tome las cosas con más cuidado, ¿sí? Entonces compartimos un poco los puntos que intercambiamos en la respuesta, que pasan por lo siguiente, en nuestra primera comunicación, donde uno no conoce el detalle del negocio, claramente. Entonces son cuestiones generales que simplemente evaluamos considerar, ¿sí? Queremos ser muy prudentes siempre con esto. En primer lugar, sugerimos diagramar en común acuerdo con la persona que presta un plan de devolución del préstamo, ¿sí? Como uno entiende que como es un vínculo familiar, a veces hay cierta holgura para moverse al respecto, pero está bueno que las expectativas de ambas partes coincidan, ¿sí? Uno cuando se plantea el escenario de devolución, quizás estaba pensando en devolverlo inmediatamente o en 2-3 meses y la otra persona no tenía tanto apuro. Bueno, es bueno charlarlo el tema, ¿sí? Para saber dónde están paradas ambas partes. Del mismo modo, si vos estás pensando en un familiar, esto te puede sonar raro, pero está bueno hablarlo. Después, si no lo quieren implementar, no pasa nada. Pensar si va a haber intereses por la devolución del préstamo o no, y en tal caso, cómo se van a calcular, ¿sí? Así que ese es un punto importante también. Y el otro punto, digamos, vinculado a la parte más financiera, o los dos puntos, diría, vinculados más a la parte financiera, es uno, si habrá un periodo de gracia para empezar la devolución, si se va a devolver todo al final. Periodo de gracia me refiero a recibís el préstamo hoy, lo vas a devolver en, llamémosle cuotas, mensualidades, como lo quieras ver, pero ¿cuándo van a empezar a correr esas mensualidades? ¿Inmediatamente? Porque por ahí vos estás pensando en expandir tu negocio y los resultados los vas a ver dentro de, no sé, 6 meses y necesitas esperar esos 6 meses para empezar a devolver. Bueno, está bueno hablarlo, ¿sí? Y el último de hecho, punto, ahí tomo un punto de lo que decías. Cuando uno tiene la opción de tomar préstamos o créditos de entidades financieras, existen diferentes modelos a través de los cuales puede estructurarse ese préstamo o ese crédito. Y hay modelos que te dan la opción de, por un periodo a definir y acordar entre las partes, que vos te hagas cargo de, por ejemplo, bajo una mensualidad o una periodicidad, pagar solamente el concepto de interés y dejar el pago del capital o bien para el final, cuando termina el periodo de devolución acordado, o bien para fechas preestablecidas en el futuro, pero que no necesariamente tienen que coincidir con esa periodicidad del pago de los intereses.
Entonces, es importante esto tenerlo presente porque estos modelos se pueden aplicar tanto sea a un crédito familiar como a un crédito con una entidad financiera o algún modelo de crédito. Si te interesa profundizar en el tema, puedes ir al episodio de 5 formas de financiar tu emprendimiento que hicimos hace algunas semanas. Pero es importante tenerlo en cuenta porque justamente esto que vos decías, tenés que contrastar esto, tu necesidad de crédito, contra qué es lo que vas a hacer y cómo va a impactar en que tu negocio produzca mayor cantidad de beneficios para que vos puedas después hacer frente a las obligaciones de tu crédito. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, eso me parece un factor a tener en cuenta, por claro, supuesto. Sí, obviamente. Y a ver, el último aspecto financiero que me parece importante es el de, bueno, también dependiendo del lugar en el que estés te va a parecer más importante o más trivial, pero no hay que descartarlo. Es la moneda en la que se recibirá el préstamo y la moneda en la que se hará la devolución, ¿sí? Si vos vivís en España, te va a parecer una obviedad esto que estoy diciendo. Seguramente vas a recibir euros y vas a devolver euros, ¿sí? Y no tiene demasiado sentido preocuparse por eso. Si estás en un país donde hay un componente importante inflacionario, bueno, es importante poco, saber, ¿no? Sí, no son muchos, pero te cambia radicalmente la ecuación, sí, ¿no? No tengas dudas. Claro que sí. Entonces, no es lo mismo si vos recibís un préstamo en dólares, lo devolvés en la moneda local, es una cuestión a tener en cuenta, porque afecta a ambas partes, y llegar a un equilibrio razonable para eso, me parece que es un punto por lo menos a discutir, ¿sí? Para que después no haya malos entendidos, sobre todo con una relación familiar que hay que cuidar, ¿sí? Así que, bueno, eso sobre el aspecto financiero. Sobre la otra parte que tenía que ver con la conveniencia o inconveniencia de expandir o emprender en un momento de crisis. Bueno, acá siendo súper cuidadosos también, porque uno entiende que hay mucho esfuerzo y muchos sueños atrás de cada emprendimiento. Lo que un poco transmitimos ante esta consulta es que las crisis son situaciones para tomar con cuidado, también presentan oportunidades, esto es cierto, sí, también presentan. Esto no quiere decir que, como dije, oportunidad siempre convenga emprender en épocas de crisis. A veces hay que tomar una postura más defensiva y esperar un poco, ¿sí? Pero lo que es importante es tratar de compensar, por lo menos en una planilla Excel, para ver cuáles son las expectativas que uno tiene al respecto, cuál es el beneficio marginal, o sea, qué beneficios esperás obtener por encima de los que ya tenés al hacer este emprendimiento o esta expansión, y cómo se cruza eso con cuánto estás invirtiendo, en cuánto te estás endeudando. Si vos esperás incrementar tus beneficios en 10, claro, exacto. Si vos, por poner, no importa la moneda, si tu beneficio mensual va a ser 10 y vos te vas a endeudar en 1000, bueno, tenés una relación más o menos de que el beneficio adicional lo vas a tener que mantener durante 100 meses para poder compensar. No estoy aplicando intereses ni nada, una cuenta muy simple, ¿no? Para poder compensar el endeudamiento que tuviste. Si por el contrario vas a incrementar, acá es importante notar, no estoy hablando de los beneficios que ya tenés, porque eso ya lo tenés, aunque no expandas el negocio, ¿sí? Pero si te va a incrementar en 500 y te endeudas por 1000, bueno, en 2 meses estás hecho, saliste del compromiso que asumiste y parece que tiene muy buena pinta, ¿sí? Entonces, hacer esa cuenta sobre el negocio que todavía no es, eso que estás pensando en construir por encima de tu negocio actual. Así que bueno, con esto un poco concluimos la respuesta para Noé. Gracias por la pregunta. Vamos con el siguiente caso. Luis, ¿tenés una voz? Sí, yo tengo de Laura de Tandil, que nos envió también una consulta. La describo, dice: me gusta la repostería mucho, en particular trato de cocinar utilizando alimentos orgánicos y estoy empezando a pensar en montar un emprendimiento para vender las tortas, masas y mermeladas que hago. No sé por dónde empezar. ¿Me podrían dar algunos tips? Bueno, obviamente es un estadio inicial con una idea de aprovechar
en el caso de Laura, aprovechar una capacidad, un talento, un conocimiento de saber de repostería, de cocinar cosas ricas, de utilizar alimentos saludables, que es hoy algo que está muy, muy en boga en todas partes del mundo, este tema de cuidar la alimentación utilizando alimentos orgánicos, utilizando menor cantidad de azúcar. Bueno, hay muchos movimientos del tema de lo que es la alimentación vegetariana, vegana, hay diferentes movimientos, pero en principio podríamos resumirlo en tratar de buscar alimentación más saludable. En concreto, con respecto a lo que es el emprendimiento y los tips que nos menciona acá Laura, lo importante inicialmente que podríamos destacar es que hay que tratar de tener, como todo emprendimiento, no en este en particular, o no esta idea de emprendimiento en particular, tratar de definir de una manera clara y sencilla de entender para vos mismo, que sos quien va a emprender, cuál es tu expectativa y tu resultado deseado. No estoy hablando de, a ver, si alguien quiere emprender, decir, bueno, yo quiero tener un emprendimiento que crezca infinitamente y sea una máquina de generar beneficios. Sí, por supuesto, es el deseo de todos, pero digo, en términos más terrenales, en sentido de un corto a mediano plazo, ¿cuál es tu expectativa y qué es lo que estás buscando con ese emprendimiento? Y cuando digo qué es lo que estás buscando y cuál es tu expectativa, quiero decir, ¿te lo vas a tomar como un proyecto adicional al costado para dedicarle un ratito por día aparte de tu trabajo, como una alternativa viable? Por otro lado, no, te lo vas a tomar, no estás haciendo nada, por lo que fuera, porque tenés la posibilidad de disponer de tu tiempo en el día y sin tener que trabajar, y entonces lo querés hacer como algo de tiempo completo y dedicar todo tu día a eso para hacerlo crecer a nivel personal, o incluso un paso más. Lo estás pensando como un emprendimiento en donde vos puedas, en el mediano plazo, aunque sea, tender hacia hacer crecer tus ventas y que eso te permita costear una estructura que fomente su propio crecimiento. ¿Sí? Es decir, en donde claramente vos sos quien sabe cómo se cocinan las tortas, cuál es la combinación de alimentos que vas a utilizar, cuáles son las recetas y sabes cómo darle valor, pero tu intención no es que con tus propias manos en el mediano plazo vos tengas que cocinar todas las tortas, hacer todas las mermeladas o preparar todas las masas, sino que vos puedas tener gente que lo haga por vos, o máquinas eventualmente, según la industria y el sector, que lo hagan por vos, de una manera, de un proceso más, desde un punto de vista más que te permita delegar. Entonces, eso sí va a cimentar el crecimiento a otra escala. Entonces, es importante pensar no inmediatamente en lo que podés hacer en el minuto 1, sino es hacia dónde te querés dirigir. Porque esa respuesta o ese conjunto de respuestas van a determinar cuáles son los pasos de tu plan inicial. ¿Sí? Es muy distinto si tu intención es vender 3 o 4 tortas en un mes que si vos querés vender cuántas tortas te pidan en un mes. Son dos escenarios completamente distintos y probablemente eso, llevado a un plan de cómo tu emprendimiento debe dar sus primeros pasos, condiciona qué es lo que tenés que hacer. Eso como primera instancia. Después, en el caso particular que nos comenta Laura, bueno, tiene que ver con un emprendimiento en donde va a ser importante conocer qué es lo que pasa en esa misma zona geográfica. Sí, acá estamos hablando de Tandil, Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, a ver, investigar un poco cuáles son las ofertas que tenemos de, si querés, pastelería o repostería saludable en la zona, productos de alimentación saludable dulces, investigar por Facebook, poner Tandil, Argentina, productos, repostería, tortas, lo que fuera, orgánicos, y buscar qué es lo que hay, fijarte en Instagram, fijarte en Google qué encontrás, hacer un poquito de análisis de cuáles son las alternativas, caminar por la calle, ¿sí? Vas por el centro de tu ciudad y mirás qué es lo que los comercios que están en este sector ofrecen, ¿sí? Entonces empezar a conocer un poco qué es lo que buscan los consumidores potenciales de tus productos en las alternativas que actualmente ese sector dentro del mercado esté ofreciendo, ¿sí? Entonces vas a tener una noción clara de
por lo menos inicial, de con quién vas a tener que competir. Y acá entramos también en lo que es potencial estimación de la demanda que podés llegar a tener, porque cuando hayas cubierto todo esto, lo que te va a pasar es que vas a decir, bueno, yo sé que puedo hacer las tortas, sé cómo hacerlas, me salen bien, cada vez que llevo una torta a un familiar, un cumpleaños, un amigo, la regalo, la respuesta es muy buena. Eso quiere decir que tu capacidad está bien alineada con tu idea de emprendimiento, si vos podés cubrir esa necesidad. El punto es que lo que tenés que plantear es, vas a dar los primeros pasos para empezar a difundirlo eso. Es decir, vas a compartirlo con tus contactos, vas a empezar a ofrecer, vas a armar le vas a pedir a un diseñador, sea un profesional o sea un amigo, que te arme una imagen con unas tortas, que promocione una serie de sabores y lo que fuera, y vos lo vas a empezar a compartir por Facebook. Eventualmente vas a pensar en armar una estrategia de publicidad por Facebook, y más tarde o más temprano, optimizándolo o haciéndolo un poquito más eficiente cada vez, vas a empezar a tener pedidos. Va a suceder eso. Entonces tenés que poner en ese lugar, tratar de llegar a esa instancia, antes que empezar a preocuparte de si tenés que tener un horno más grande, o si cómo vas a estoquearte de los productos que necesitas para construir esas tortas. Entonces es importante entender qué es lo que, o sea, en tu cabeza diseñar un plan de qué es lo que vas a hacer cuando esos pedidos empiecen a entrar. ¿Cuántas tortas puedo hacer por día? ¿Cuántas mermeladas puedo hacer por día? ¿Qué pasa si me piden más de las que realmente yo puedo hacer? Entonces, todo ese conjunto de preguntas son muy importantes antes que uno tiene una naturaleza inicialmente para empezar con el emprendimiento. Y dice, bueno, lo que sé hacer y lo que hago bien es esto. Manos a la obra. ¿Qué necesito para hacer más o hacerlo mejor o hacerlo más cómodo? Esa es la parte que te va a salir bien sin ninguna duda, porque es lo que sabes hacer. Entonces, primero atacar todo lo que disminuya la incertidumbre y la previsibilidad. De todos modos, si te parece la obra en particular y estás escuchando en este episodio, en la serie de episodios de los 10 mandamientos hablamos un poco más en profundidad de cada uno de estos temas. Así que te invitamos, si no los escuchaste, a que los escuches. Muy bien. Bueno, vamos con un caso más. Fernando, también de Argentina. En un mensaje comentándonos un poco cómo él presta servicios profesionales y se encuentra con la situación de estar limitado en tiempo, seguir teniendo demanda por los servicios, pero estar limitado en tiempo y no tener capacidad física de tiempo, digamos, de absorber mayor cantidad de pedidos. Es una situación que es bastante típica. Primero, que asumo por esto que es muy bueno en lo que hace y entonces tiene demanda. Pero claro, uno se encuentra con esta disyuntiva porque quiere tomar más clientes para generar un ingreso mayor, pero también sabe que es imposible pasar de un límite físico porque el día tiene tantas horas, y además uno empieza rápidamente a sacrificar cosas que no quiere sacrificar, como son, no sé, tiempos con la familia y bueno, distintas otras inquietudes que uno puede tener y que, bueno, comprometiendo por encima de determinada cantidad de horas diarias, empiezan a encontrarse con algunos problemas. Esto es una cosa que pasa muchísimo en la prestación de servicios, porque típicamente cuando uno vende productos, en general no hay tanto una limitación de tiempo como una limitación de cantidades. Vos vendés productos, te quedas sin stock eventualmente. Si cuando vendés servicios, tu stock es el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a esa prestación? Bueno, yo diría que ahí hay como dos vías de acción a evaluar, ¿sí? Una que por ahí es la más simple, pero que también, dependiendo del caso, puede ser difícil de implementar, que es evaluar cuidadosamente el precio de los servicios. ¿Sí? ¿Desde qué punto de vista? Si vos tenés una demanda de tus servicios en exceso de lo que podés ofrecer, tenés que tener en cuenta que esa vinculación entre oferta y demanda se produce a un determinado precio. ¿Sí? Si vos modificás el precio de tu oferta, la relación va a cambiar. Esto hay que tomarlo con cuidado, ¿sí? Es decir, si vos
subís el precio de tus servicios, en principio podría ocurrir que la oferta baje, que la demanda baje, ¿sí? Y si no, vas a estar cobrando más, vas a estar ganando más dinero por el mismo uso del tiempo, ¿sí? No siempre es fácil de implementar esto. En primer lugar, porque uno está con trabajo. En la prestación de servicios muchas veces no tenés colchón. Vos estás facturando hoy lo que necesitas mañana o el mes que viene. Y el temor de que ante una suba del valor de tus servicios te quedes sin clientes es un temor que es totalmente entendible, razonable y omnipresente habitualmente. Perdón. El siguiente punto es que no siempre los servicios tienen todos el mismo precio, porque nos encontramos, una cosa es un servicio en donde uno tiene una casa de lavado de ropa, y entonces llenar una máquina con ropa, ese servicio es siempre igual y cuesta siempre lo mismo. Otra cosa es si vos sos abogado y prestás servicios para ayudar a una persona en un juicio, en una instancia judicial, donde un juicio es distinto de otro. Entonces vos tomar una norma y decir todos mis precios los subo tanto, no siempre es tan fácil, ¿sí? No siempre es tan fácil, porque además vos tenés servicios vigentes con otros clientes, muchas veces esos clientes se conocen, entonces a veces uno incurre en riesgos comerciales por tomar una postura de este estilo. De todos modos, te interrumpo un segundo ahí. Me hiciste acordar que qué tan importante qué tanto nos puede ayudar en un negocio existente tratar de planificar o pensar a futuro, dar parte de nuestra prestación, incluso aunque el negocio sea un negocio basado en prestar servicio, qué tan importante y qué tanto impacto puede tener en términos de la previsibilidad hacia futuro de pensar en suscripciones o membresías, o por lo menos parte de nuestros servicios darlos como suscripciones y membresías. Uh-huh. Puede sonar muy extraño, diste el ejemplo del caso de un profesional que es abogado, pero vale la pena el ejercicio, pensarlo y hacerlo. Ya haremos un episodio de modelos de negocios basados en membresías y suscripciones, porque tienen una dinámica y unas características que hacen que un negocio que puede parecer inviable se transforme en un negocio muy rentable, y pueden viabilizar que un ejemplo como el que vos dabas recién permita darnos una flexibilidad de trabajar con la política de precios que si no, no la tendríamos. Claro. Uh-huh. Bueno, ahí cierro el paréntesis. Sí, tenemos un episodio pendiente de este tema de las suscripciones, lo hemos mencionado al pasar más de una vez, así que sí, seguramente complementaremos con eso, pero quería atacar la otra línea de acción que no pasa por el precio y que es la que me parece que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, vos das servicios, estás limitado por el tiempo, bueno, podés conseguir ayuda. Lo primero que te diría es, si vas a conseguir ayuda, tenés que saber que el hecho de conseguir ayuda tiene una problemática que es radicalmente distinta a la prestación del servicio que vos das. Es decir, si vos sos abogado, tus problemas habituales serán cómo interpretar la ley, cuál es la estrategia que vas a utilizar en una determinada demanda, etc. Bueno, si vos contratás ayuda, vas a empezar a tener otro tipo de problemas. Cuánto quiere ganar esa persona, qué pasa con los días en donde no está disponible, bajo qué modelo la contratás. Son problemas distintos, ¿sí? La prestación de servicios, cuando uno lo hace en términos personales, en volumen de trabajo tiene sus límites. Es una cosa que tenemos que tener presente, ¿sí? Eso no quiere decir que esté mal y que no sea una excelente línea de acción para nuestro negocio. Está perfecto, pero vas a estar limitado, ¿sí? Si querés poder ofrecer servicios en mayor volumen a mayor cantidad de clientes y tratar de no perder oportunidades, tenés que buscar una forma, o podés buscar una forma, en donde conseguir ayuda sea para vos un camino razonablemente exitoso. Al respecto, algunos puntos a tener en cuenta. Dijimos, va a tener problemas propios que son distintos de los problemas técnicos que tiene el abogado, el contador, el diseñador, ¿sí? Son diferentes. Por otro lado, tenés que tener en cuenta que en tu rol de ser quien contrata ayuda,
como ninguna cosa en la vida vas a ser perfecto, ¿sí? Vas a fallar, vas a acertar, te van a pasar las dos cosas. Sabiéndolo de antemano, puedes evitar parte de las frustraciones, ¿sí? Porque te va a pasar que contratas a alguien, pagás todo o parte de ese servicio y terminás teniendo que completar o revisar el trabajo vos. Pasa casi siempre eso, ¿sí? Estás invirtiendo en tu negocio. A largo plazo lo que va a pasar es que vas a interactuar, si mantenés esta línea de acción, vas a interactuar con un montón de gente y te vas a ir quedando con pocos, que son los que reiteradas veces te dieron muestras de que entienden lo que necesitas, lo que necesitan tus clientes, que funcionan bien con un nivel de supervisión razonable, costeable, porque el tiempo que vos ponés para supervisar a la gente que contratás, de alguna manera es dinero tuyo, no lo estás poniendo en otra cosa, ¿sí? Entonces, en buscar proveedores, llamémosles contratistas, que te brindan ese balance positivo entre productividad, calidad y tiempo de supervisión, en ese trayecto vas a tener buenas y malas, es inevitable. Entonces, para que no te frustres, si vas por ese camino, sabelo de antemano, entendé que quizás en un negocio te vas a quedar con menos de lo que pensaste, porque por ahí un proveedor no te funcionó bien y gastaste una plata que la verdad no te rindió demasiado, y la tuviste que completar vos con tiempo tuyo, pero ganaste algo. Quizás descartaste a un proveedor que no vas a volver a llamar, aprendiste cómo supervisar mejor, aprendiste de tus errores. Esto no quiere decir que si vas a subcontratar, bueno, todo es válido, todo importa, nada importa porque igual te vas a equivocar. No, uno va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero vas a pasar por esos altos y bajos. Y un síndrome que tenemos todos en esa situación es pensar que uno haría mejor lo que está subcontratando que quien lo está haciendo y que encima se quedaría con la plata. Bueno, ahí puede ser que tengas razón, que lo harías mejor, puede ser que no, pero recordemos dónde empezó la conversación, ¿sí? Dijimos, no tenemos el tiempo suficiente para tomar la cantidad de pedidos que tenemos, la cantidad de servicios que nos son demandados, ¿sí? Entonces, empezamos a buscar alternativas porque dijimos, no llegamos con el tiempo. Tomarlo nosotros no es la solución. Puede ser, o sea, si decidiste ir por este camino de la subcontratación, no es la solución. Puede ser la solución en un caso puntual, pero bueno, hay que saber con qué te vas a encontrar e ir tratando de optimizar esa mecánica para que cada vez te cueste menos encontrar ayuda, que también lleva su tiempo y eso es de alguna manera dinero también, para saber que hay veces que no te va a rendir y para saber que vas a tener que volcar esfuerzo tuyo distinto del que usás cuando las cosas las haces vos directamente para supervisar y para asegurarte de que las cosas salen bien, ¿sí? Probablemente delegar sea, tanto en el emprendimiento como en otros aspectos de la vida, sea una de las cosas más difíciles, delegar tareas que podrías hacer vos, pero vos por uno u otro factor necesitas que las realicen otras personas, como es este caso. Es lo más difícil de lograr que sea algo con lo cual nos sintamos cómodos. Para todos, para aquellas personas que no lo hicieron nunca y para aquellos que lo hacemos hace mucho tiempo. Sí, absolutamente. Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta dar al respecto. Acá en Argentina, no los voy a nombrar, pero hay 2 o 3, o ha habido en los últimos años, 2, 3, 4, no me quiero olvidar de ninguno, pero igual como no los voy a nombrar, no pasa nada. Estilistas, ¿sí? Muy conocidos, que se presentan en televisión, son, te diría, personajes casi de la farándula, ¿sí? Sí. Si una señora, en general suelen tener un perfil más hacia estos casos en los que estoy pensando, por lo menos hacia la moda y el look femenino, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si una señora va a atenderse a una cadena de salones de belleza, por ejemplo, uno de estos estilistas, bueno, la chance de que justo se encuentre con el estilista ahí es baja, ¿sí? Primero prácticamente nula. Prácticamente nula, porque puede estar en cualquiera de las sucursales y puede no estar en ninguna, ¿sí? Eso quiere decir que la persona que te va a atender es peor, es mejor, no quiere decir nada, ¿sí? O sea, puede ser un genio la persona que te está atendiendo, puede ser un desastre,
puedes tener la suerte de encontrarte con el estilista. Lo que estoy diciendo es que el negocio superó la dimensión del servicio profesional que el estilista brindaba, que era lo que hacía al principio. Trabajaba en el salón de otra persona y todos decían, qué bueno que es este tipo, ¿sí? Ahora, sería impensable que ahora pudiera una sola persona atender a todas las clientas que tiene. Bueno, este es un ejemplo que me parece se entiende fácil de cómo uno algo tiene que sacrificar, ¿sí? Si vos tiene mucha vinculación con la pregunta de Laura, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando te hacen más pedidos de, por ejemplo, tortas de los que vos podés hacer en el tiempo físico que tenés en un día? Sí, yo creo que si tuviera que distinguir algo, porque claro que por supuesto que el tema del tiempo es la clave, pero digo, cuando hay un producto de por medio, quizás vos podés comprarte una mezcladora de harinas más grande y podés comprar un horno más grande y en vez de sacar de a una torta por vez podés sacar de a 5 y quizás eso te multiplica bastante tu tasa de producción, a pesar de que el tiempo sigue siendo un factor limitante, claramente. Cuando estás dando servicios y estás en el horno, literalmente, ¿sí? Porque no, o sea, el tiempo es muy lineal, digamos. Cuando estás atendiendo a un cliente te cuesta mucho estar atendiendo a otro, ¿sí? Así que bueno, enganchamos bien un caso con el otro. Querías hacer, creo que vos tenías un último comentario. Tenemos un comentario más que de una persona, Camilo, que nos compartió un emprendimiento sobre el cual está trabajando. Uh-huh. Por ahora no vamos a revelar el nombre por un tema de confidencialidad, pero bueno, agradecerte, Camilo, por compartirlo. Lo estamos analizando y así como lo hizo Camilo, si tenés un emprendimiento en curso, si querés compartirlo, si te interesa incluso que lo comentemos en alguno de estos episodios, tenés a disposición los canales de comunicación que mencionaba Juan al principio para el webinar también, así que nos podés enviar un mensaje por Facebook. Nos podés contactar a través del blog, elfarodelemprendedor.com, y nosotros con gusto vamos a compartirlo con vos, analizarlo, repasarlo y eventualmente incluso comentarlo en alguno de los episodios para compartirlo con aquellas personas que tengan puntos en común que les pueda llegar a interesar, ¿no? Perfecto. Así que, Camilo, muchas gracias por compartirlo y seguimos analizando la información que nos has enviado. Muy bien, bueno, pasamos un poco a la parte más personal para cerrar el episodio, que es lo que hacemos habitualmente. Ya concluimos entonces las preguntas y respuestas, veremos cómo marcha esta sección. Pero yendo a la parte más personal, ¿querés arrancar vos? Dale, yo estuve trabajando este mes en tratar de mantener un ritmo de lectura. A mí me gusta por lo menos leer, aunque sea lo mínimo, aunque sea extremista, es decir, una página por día, que sería como lo mínimo. No quiero decir menos una página, sería un exceso ya. Pero me mantiene el hábito latente. Así que terminé de leer el libro Persuasión, que lo recomiendo nuevamente, es una maravilla. Para todas las personas que les interese cómo trabajan los conceptos de la persuasión, de la influencia en la visión, una visión un poco más científica y estudiada, más metódica, y que lo podéis aplicar tanto para el emprendimiento como mismo para cuando sos consumidor y darte cuenta qué es lo que te están intentando ofrecer y de qué manera. La verdad que me parece fantástico cómo funcionan los sesgos de la influencia y la persuasión, y es un libro muy, muy serio, escrito por Cialdini. Lo recomiendo, lo voy a dejar nuevamente en las notas. Me pareció fantástico, hice muchísimas, me llevó más tiempo de lo que yo pensaba, porque me la pasé subrayando en el Kindle página tras página los conceptos para poder repasarlos una vez que lo terminé de leer. Conectado con eso, empecé a leer otro libro que se llama Persuasive Advertising, que es un libro del año 2010 de un escritor que se llama J. Scott Armstrong. En realidad es una persona que actualmente tiene 82 años, es un experto en marketing y es profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Tiene varios libros escritos, no todos relacionados con esto, pero en particular es un libro que se enfoca en el estudio, utilizando método científico y estudios de otros investigadores, de
cómo es el comportamiento de las personas que reciben comunicaciones a través de medios publicitarios. Bien. Y en consecuencia, cómo utilizar los resultados empíricos de esos estudios en favor de aquellas personas que están interesadas en producir nuevos anuncios, nuevas comunicaciones utilizando publicidad para lograr mejores resultados, ser más efectivos y aprovechar las bases de lo que nos dice justamente los resultados científicos. La verdad que está muy bien, lo empecé a leer hace poquitos días, pero lo iré comentando a lo largo de los episodios. Parece muy muy interesante. A mí siempre me gusta que cuando hay información de algo sobre lo que uno está aprendiendo o estudiando, me gusta que la información esté por lo menos sustentada en bases sólidas, en fundamentos sólidos. Y en este caso hay estudios por detrás, con lo cual me parece el escenario ideal. Bien. En paralelo estoy leyendo un libro que se llama The Outsiders. Lo comentaste, que tiene que ver, ¿no? Creo, sí, lo comenté en algunos otros episodios. Habla de 8 CEOs de empresas, de diferentes empresas que son empresas cotizantes o que han pasado por diferentes empresas que han tenido participación en bolsas, pero independientemente de esa cuestión, se concentra un poco más en el aspecto biográfico y de por qué esas personas han logrado, por eso se llama The Outsiders, siendo personas que no venían de ese sector, de esa industria o de una formación de management para ser CEOs, porque han logrado resultados tan exitosos en cada uno de esos casos, contrastándolos contra incluso personas muy exitosas del mundo de los negocios, por ejemplo citando a Jack Welch, que fue uno de los perfiles, de los episodios de perfiles que nosotros hicimos en nuestro ciclo de perfiles biográficos. Y lo que comenta el libro es encontrar un conjunto estudia a estas personas y sus decisiones a lo largo de la historia y trata de establecer un conjunto de cuestiones en común para ver cuáles son aquellas cosas que tienen en común estas 8 personas que han sido exitosas muy por encima de el promedio de los CEOs de empresas en el mundo. Muy por encima. O sea, quiero decir, cuando digo muy por encima, quiero decir lograr resultados de generar beneficios y crecer esos beneficios por al menos de una década o más a lo largo del tiempo en las empresas donde han estado. Cuando vos lográs sostener el crecimiento de una empresa o de un emprendimiento a través de los años, superás la década y seguís creciendo, eso es un multiplicador de la riqueza que se hace muy tangible y es uno de los mejores vehículos para multiplicar esa riqueza y hacer crecer un negocio. Lo vemos en grandes empresas, los vemos en empresas chiquitas. No depende del tamaño de la empresa, depende de las acciones que vos tomes. Sin embargo, en particular en estos casos han sido casos muy paradigmáticos y nos dejan muchísimas lecciones por aprender. Me parece muy interesante el libro. Bueno, después en series terminé con Chicas Buenas en Netflix. La verdad que me gustó, fueron 3 temporadas. Es divertida, tiene un poco de humor, un poco de parodia, a veces recursos bastante inesperados, pero es bastante graciosa. La verdad está muy bien actuada, lo recomiendo para quien lo quiera ver. Es como una versión de Desperate Housewives, pero un poco más oscura, podríamos decir. Okay. Y después estoy viendo La Casa de Papel. Todavía no pude terminar la 3ª temporada. La verdad me gusta hasta ahora. Es difícil superar a las 2 primeras, pero la verdad que lo que vi hasta ahora me gustó y está muy bien. Bien. Y bueno, por último, objetivos personales. No he logrado arrancar con mi plan de entrenamiento por ahora. Sigo yendo a Pilates para reforzar mi espalda con mi lesión de disco. Y estoy intentando dormir más, lo cual no es fácil con 3 niños. Pero bueno, es una lucha día a día. En algún momento venceré, supongo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, yo libros estoy leyendo, no terminé, Persuasión, el que ya contaste, y estoy empezando a leer, mechándolo con Libertad, 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 un libro de dos economistas argentinos, Javier Milei y Diego Giacomini. Por lo poquito que leí, la verdad que es muy interesante, ¿sí? Pero bueno, comentaré más, no es como para hacer un comentario en profundidad todavía, ¿sí? Algunos en carpeta por ahí, pero que siguen en carpeta desde el mes pasado, así que no los voy a refrescar. Fue un mes con la verdad muy intenso en muchos aspectos, algunos de ellos los comentamos, así que no sacrifiqué un poco de tiempo de lectura, digamos. Desde el punto de vista de series, estoy terminando, me queda un ratito nada más de la que vengo viendo desde hace bastante tiempo, que es esta serie española, El Ministerio del Tiempo. Sí, dijiste que era muy buena, no. Sí, tiene sus cosas, no pude pero todavía. me gustó porque la verdad es que está bueno para aprender un poco de historia, como decía, si bien está muy enfocada en historia española, y supongo que debe tener algunas licencias también. Descubrí de grande que me gustan las series de época y bueno, no sabía yo. Así que... Y por otro lado, hablando de las series españolas, la verdad que es impresionante cómo España en los últimos años ha logrado tener una industria de producción de películas y series que la verdad que son muy buenas. Sí, la verdad que sí, te diría que vi varias. Tendría que hacer una lista, es una lista larga de las series y películas españolas de los últimos, no sé, 2 o 3 años. Es sorprendente, la verdad que sí. Siempre tuvieron, a mi juicio, muy buenos exponentes, pero en volumen de producción, a mí me sorprende muy gratamente. Sí, coincido. Sí, vi totalmente bienvenido. Vi completa La Casa de Papel, la 3ª temporada, me gustó mucho. Bueno, nada de spoilers, por favor. No, ahora te vamos a arruinar el final. No, nada de eso. Y después, deportes. A ver, personalmente, nada más que el gimnasio. Como contaba, yendo con mi hijo. Hoy ando un poco resfriado, así que no creo que vaya. Pero bueno, bien. Me tomo la licencia. Y después, como espectador, ¿sí? Bueno, más que nada expectante, ¿sí? Porque está al comenzar la temporada de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, que me gusta mucho. Es muy interesante. Algún día contaremos nuestras historias vinculadas al deporte. Vamos a dejarla picando ahí. Y sobre el final del mes empieza el Mundial de Rugby. No soy de mirar mucho rugby, pero el Mundial suelo verlo, ¿sí? Bueno, es algo del pintoresco y también divertido. Sí. Y bueno, después ya a título que suelo comentarlo, sigo practicando piano y como una forma de darme cuenta en vivo y en directo lo mal que toco, fui con un amigo a ver una presentación que hicieron acá en Pinamar, una banda que se llama Paris Jazz Club, que hacen jazz y se presentaron con una obra que se llama Woody Allen Night, donde van recorriendo temas de jazz y alguna que otra cosita más también que está presente en las películas de Woody Allen. Un montaje muy lindo, simple, sencillo, pasando fragmentos de las películas involucradas en una pantalla que estaba en escena. La verdad es que muy lindo, la pasamos muy bien. Así que bueno, eso fue un poco el resumen del mes de entretenimiento, ¿sí? El jazz para escuchar en vivo es algo, yo lo he hecho algunas veces, no en particular esta presentación que comentás, pero la verdad que es algo muy, 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 muy interesante si te gusta el jazz, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, esta banda comentaban que hacen una gira ahora, van por todo el país y están por sacar no digo que sea para chicos, pero una obra nueva que se llama, con un juego de palabras, Jazz Cartoons, ¿sí? Donde no dice just como solo, sino jazz como la música, jazz, donde pasan por versiones jazzeras de música muy conocida de películas infantiles, de dibujitos animados, ¿sí? Así que bueno, si alguien... Muy interesante. Por lo menos a mí me gustó, ¿sí? Interesante. Bueno, creo que con esto estuvo más que bien como resumen del mes. Vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima.
Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Podés dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.